Buenas noches, bienvenidos a Fondo. Esta semana estamos ya un poquito más cerca de la temporada veraniega y hoy vamos a abordar algunas cuestiones que tienen mucho que ver con esta época del año. Vamos a hablar de asuntos sobrevenidos, cómo nos va a afectar en nuestro día a día, sobre todo en el de las comunidades de vecinos, la normativa en torno a las restricciones de agua. Vamos a hablar también de la nueva regulación, de las nuevas propuestas en torno a los apartamentos turísticos y vamos a hablar de incendios. Así que en la primera parte de nuestro programa vamos a tener a Manuel Díaz, vicepresidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. Y en la segunda parte vamos a charlar con el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, Manuel Marmolejo. Vamos a empezar ya con todos estos asuntos con nuestro primer invitado, Manuel Díaz. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, a vuestro colegio en los últimos meses os ha sobrevenido una serie de situaciones que se han sumado a vuestro día a día. No es que tuvierais poco trabajo, pero ahora entiendo que tenéis mucho más, ¿no? Sí, bueno, al final todo entra dentro de nuestro trabajo, pero sí que es cierto que toda la problemática de la sequía pues nos ha afectado mucho. Ya empezamos el verano pasado y este se está convirtiendo en un problema enorme. Y luego, bueno, como desde hace unos días, pues el tema de la vivienda turística, que volvemos a tenerlo otra vez latente. Vamos a empezar por ahí. Ayer el Ayuntamiento dio a conocer las principales líneas sobre el plan que quieren poner en marcha en la ciudad de Málaga para dar respuesta a la demanda que existe por parte de la población, para ordenar el crecimiento que se está produciendo en este tipo de alojamientos. Desde hace mucho tiempo se habla mucho del tema, la regulación por parte de la Junta de Andalucía, la demanda de los vecinos. Incluso tenemos ahí convocada una protesta para dentro de unos días sobre usuarios de alquiler que demandan medidas a las administraciones públicas para frenar el incremento del coste de la vivienda en una ciudad como Málaga. Pero vamos a centrarnos en lo que conocimos ayer y que en las últimas horas ha dado mucho que hablar en la ciudad de Málaga. Pues sí, ayer el alcalde dio a conocer las primeras medidas, las medidas urgentes para frenar pues todo el crecimiento tan grande de viviendas turísticas, que en Málaga, no sé si es la ciudad más grande que más viviendas se están creando en España. Y bueno, esto ha llegado a un momento que era un poco desmedido. Y bueno, pues el ayuntamiento ha sacado una serie de medidas que al final son prácticamente restrictivas, porque la principal es que tiene que tener un acceso independiente al resto de edificios, con lo cual eso hace prácticamente inviable que de momento se puedan establecer nuevas viviendas turísticas. Vamos a enmarcar un poco eso. Es un planteamiento. Por ahora no es la norma. Claro, sí, esto es una medida urgente que plantea el ayuntamiento en vista de la cantidad de viviendas tan alta que hay en Málaga, el problema de acceso a la vivienda, como comentabas hace un momento, y que, bueno, pues están intentando buscar otras soluciones. Saldrá en unos meses la ordenanza municipal, que es la que está trabajando el ayuntamiento, y luego posteriormente pues habrá algunas modificaciones más, pero de momento son las primeras medidas para frenar pues lo que decía el alcalde, este aumento enorme, porque hablaba desde que se publicó el decreto de la Junta el 29 de enero a ayer, eran más de 800 las peticiones. Vamos a recordar qué establecía ese decreto de la Junta, en qué ha cambiado, porque a priori, con el ruido que hay al respecto, parece que por ahora no ha modificado sustancialmente la situación, ¿no? Claro, al final cuando se da el alta de la vivienda turística, lo que hace es una declaración responsable, y en la que la Junta de Andalucía, del decreto del 16, lo que te pedía era una licencia de primera ocupación, y con eso era suficiente. Con las modificaciones del 29 de enero le da potestad al ayuntamiento también en sus ordenanzas urbanísticas. Entonces ya el Plan General Urbanístico de Málaga del 2011 ya contemplaba que estas viviendas tuvieran salida independiente, y entonces, bueno, pues el ayuntamiento lo que ha hecho, en base a esta modificación que ha hecho la Junta, empezar a aplicar lo que tenían aprobado en ese plan de ordenación. Eso va a cambiar sustancialmente una situación de la que se hablaba mucho, y era esas comunidades de propietarios
en las que bueno, la mayoría de los vecinos no querían tener alojamientos turísticos o el uso de que algunas de esas viviendas se usaran como alojamientos turísticos, pero que no era nada fácil darle la vuelta a eso, ¿no? Claro, sí, en principio era complicado. Con las últimas, bueno, con las modificaciones del año 19 de la Ley de Propiedad Horizontal sí que se podía limitar el uso, entraba un poco en la cosa de si limitar o prohibir, de facto se estaban prohibiendo, pero siempre se prohibía hacia adelante, es decir, las que ya estuvieran establecidas, contra eso no se podía hacer nada. Al final en las comunidades han proliferado muchísimo estas viviendas y al final pues en bastantes sitios generan problemas de convivencia. Problemas de convivencia pues sobre todo por el trasiego de personas, entradas, salidas, el mayor uso de zonas comunes, de recintos, de piscinas, etcétera, que al final provocan los problemas de convivencia. ¿Cuáles son las principales situaciones en las que tenéis que intervenir o que tenéis que gestionar los administradores de fincas en este negocio? La principal problemática por la que tenemos en tema del conflicto viviendas turísticas, sobre todo son los horarios. Sobre todo son los horarios normalmente suelen llegar bastante tarde a las viviendas y salir bastante temprano. Entonces esto provoca el movimiento que siempre se habla de cuando hay protestas de los carritos, de las maletas, que hacen mucho ruido, y luego, bueno, pues el tema sobre todo de limpieza, masificación de usos de ascensores y de los elementos comunes. Puede ser una situación similar a la que puede tener un edificio de cualquier municipio situado en una zona costera, por ejemplo, en la que la ocupación aumenta notablemente en la temporada alta, ¿no? Es parecido, tiene sus similitudes, pero aquí la principal problemática o la principal diferencia es la entrada y salida de personas, que al final una zona turística, pues igual tiene la familia que viene o las personas que van 15 días o un mes, y en este caso igual están una semana, que están 2 días, y es el continuo entrada y salida de personas, que no siempre es problemático, solo en algunos casos, pero bueno, al final siempre se genera este problema. Eso, de alguna manera, lo soluciona ese planteamiento que hace el Ayuntamiento de Málaga de exigir un acceso independiente para este tipo de alojamientos. ¿Qué más plantea el alcalde o el gobierno municipal de cara al futuro? De cara al futuro aún no sabemos en qué se está trabajando. Sí que hemos tenido reuniones con el ayuntamiento, pero nos dicen que están trabajando, nos comentan estas líneas, o sea, nos habían comentado que iban a salir estos días unas medidas urgentes, pero en ningún caso nos dicen exactamente qué es lo que están haciendo. Es decir, ellos están trabajando, nos dicen que trabajan en la normativa, pero no mucho más. Sí que sabemos que se encargó a una consultora externa un estudio de la zonificación para ver exactamente cuántas viviendas hay realmente dado de alta en Málaga, porque a ciencia cierta no se sabe, porque hay registros que hablan de 6.000 o 6.100 y hay otros que hablan de 9.000 o 10.000. Entonces eso primero vamos a saber exactamente cuántas viviendas hay dado de altas y en qué lugares están. Van a hacer distintas zonas para saber si hay zonas más masificadas, menos masificadas, y entendemos que a partir de ahí sí que se concederán esos permisos dependiendo de la masificación o no que tenga cada zona de la ciudad que vayan delimitando. ¿Entendéis que esa posibilidad de crear zonas saturadas puede mejorar la gestión de todo esto? Entiendo que sí, porque sí que hay zonas que realmente, pues sobre todo la zona centro, que bueno, hay zonas que están totalmente llenas de viviendas y te encuentras con los usuarios, que igual pueden ser viviendas, que también nos pasa con oficinas y negocios que hay en el centro, que al final dice que vivimos en un hotel, y entiendo que tampoco es eso, entiendo que se debe de controlar, pero también no tenemos que perder de vista que al final lo que tenemos es que se van trasladando también a las zonas exteriores, a barrios humildes, que al final se transforman todos en pequeñas zonas turísticas, y bueno, y habrá que tener mucho cuidado hasta en los límites que se establezca eso. Una cuestión que, por ejemplo, se está denunciando mucho en los últimos meses es la transformación de antiguos locales comerciales en vivienda para uso turístico. Sí, eso es otra de las cosas que abordó el alcalde. Sí que tenemos barriadas en las que, por desgracia, los comercios han ido cerrando, porque bueno, hay otro tipo de negocio hoy día, y los locales se quedaban vacíos. Se empezaron a transformar en viviendas con ese cambio de uso, y últimamente
Sí que es cierto que estos cambios de uso son para transformarlos en viviendas y normalmente para que sean más viviendas turísticas. El alcalde lo que decía ayer era que evidentemente no van a permitir, cuando se solicita un cambio de uso, porque el cambio de uso los concede el ayuntamiento, que cuando se dé un cambio de uso, que este cambio de uso sea solo para aquellas personas que demuestren que se va a hacer para un contrato de alquiler a larga temporada, es decir, que no va a ser para uso turístico. Bueno, pues eso en cuanto a la vivienda turística. Vamos con el otro tema que os está generando bastante trabajo en los últimos meses. Ya parece que se ha calmado un poco la situación, sobre todo después de la publicación en Boja de las últimas medidas acordadas por la Junta de Andalucía. Durante varias semanas las dudas sobre el llenado de piscinas, me imagino, que os han desbordado, ¿no? Sí, más que semanas, meses. Nosotros esto lo preveíamos, es decir, porque ya lo vivimos el verano pasado en la zona de la Zarquía, que es donde tuvimos los primeros problemas con los cortes de agua y con las restricciones desde el Rincón de la Victoria, Belén Málaga, Algarrobo, etcétera. Y entonces, pues este año que estábamos con peores recursos hídricos, sabíamos que iba a ocurrir. Teníamos los distintos bandos que habían ido sacando los distintos ayuntamientos y sabíamos que iba a ser un tema complicado. Y hemos estado continuamente poniéndonos a disposición de las instituciones para buscar una solución, siempre buscando una solución y que tuviéramos una norma clara. Ha costado mucho, no ha llegado hasta el día 1 de junio, pero por fin tenemos una norma clara y por lo menos sabemos a qué atenernos y sabemos las normas que tenemos que cumplir para utilizar esas piscinas, poder regar, etcétera. ¿La norma es lo suficientemente clara? Parece que sí, es decir, la Junta de Andalucía hizo una norma un poco más global, luego dejando, dependiendo del consumo que puede tener cada municipio, para que cada municipio fuera arreglando y salieran sus propios bandos. Entonces, bueno, los distintos municipios han ido sacando sus excepciones, que llamaba la Junta de Andalucía, en las que establecen las normas para ese municipio. Entonces, en principio, más o menos sí son claras y podemos empezar a funcionar. Las piscinas ya en buen número ya están funcionando normalmente y bueno, y ya actividad prácticamente normal, cumpliendo estas normas que nos han establecido. Hay un dato que es fundamental y es la dotación de agua por persona y día en cada zona de la provincia, que oscila más o menos entre los 200 y 220 litros por persona y día, dependiendo cada demarcación. En base a eso, los ayuntamientos tienen que hacer sus cálculos y claro, los han hecho previamente para poder hacer esos bandos, ¿no? Claro, sí, los ayuntamientos entiendo que han hecho esos cálculos y por eso hay ayuntamientos que prohíben el rellenado de piscina, que no el llenado. El llenado solo se permite cuando se ha hecho una obra nueva o bien se ha hecho una reparación y lo que se permite es el rellenado de esa piscina. Y luego donde han hecho más restricciones en el tema del riego, que es por intentar, entiendo que es donde se va a poder controlar un poquito más ese agua. Entonces el riego, hay municipios que lo prohíben, hay otros que lo permiten una vez a la semana, otros que dan una serie de litros y cada uno ha marcado, entiendo, dependiendo de las necesidades que tienen que cumplir esos municipios. En el caso del rellenado, hay letra pequeña. Sí, bueno, al final el rellenado, en principio siempre te dicen que sea con agua reciclable, etcétera, y si no la hay, con agua potable. Al final hablamos del rellenado y suena una cosa como pequeñita, es decir, bueno, rellenamos el poquito de agua que perdemos, pero con estimaciones que estuvimos haciendo con distintas empresas mantenedoras del sector y demás, hablamos que en un verano normal de 3 meses y medio abierta la piscina se rellena aproximadamente de 2 a 3 veces, con lo que vamos perdiendo diariamente. Con lo cual sigue habiendo un consumo importante de agua. Se ha tomado o se ha dado por bueno lo que en un principio se había convertido en un debate muy amplio en la provincia, sobre todo cuando al principio solo se autorizó el uso o el rellenado en piscinas de alojamientos turísticos, centros sociales, deportivos, y no se permitía el rellenado de piscinas privadas, ¿no? Claro, sí, bueno, esto al final tampoco es, esto al final entramos un poco en todo este mare magnum que hemos pasado estos meses. Hay una nota de prensa de la Junta de Andalucía en la que nos informan de esto. Más nosotros tenemos reuniones y nos informan de estos aspectos.
Creo que todos los medios salisteis con esto. Nosotros también lo comunicamos a nuestros colegiados, que es lo que había. Estos fueron 2 o 3 días antes de Semana Santa, pero bueno, tuvimos esta Semana Santa que llovió tantísimo y bueno, se ve que hicieron sus cálculos y pudieron ampliar al final a todas las piscinas. Pero sí que es cierto que cuando estas primeras normas crearon muchos sarpullidos entre los usuarios, porque a unos sí, a otros no, y esas complicaciones, claro. Sobre el mantenimiento de zonas verdes, decías que la casuística es más diversa. Sí. Cada municipio, en este caso, tiene que adoptar igualmente, que como con las piscinas, las medidas que va a adoptar, y en este caso sí que hay municipios que están siendo más restrictivos, ¿no? Sí, por ejemplo, Rincón de la Victoria o Vélez Málaga directamente lo prohíben. No se pueden regar zonas verdes, arboledas, etcétera. Siempre hablamos con agua potable, es decir, cualquier otro tipo de agua no potable, reciclable, de pozo, etcétera. Con eso no hay ningún problema. Y son los que han sido más restrictivos. Hay ayuntamientos que te permiten un día a la semana, además por zona te dicen qué día te corresponde, hablan de una serie de días. Lo que sí en general no todos prohíben, que lo que no se pueden es regar los céspedes que tenemos en la urbanización, en las piscinas, eso están totalmente prohibidos regarlos con agua potable. Se pueden regar árboles, vegetación, etcétera, pero en ningún caso los céspedes. Y bueno, ya te digo, cada ayuntamiento ha marcado sus distintas pautas. Cuando decimos se pueden regar con agua no potable, las comunidades de propietarios, ¿cómo gestionan eso? Claro, es que cuando hablamos de agua no potable, las comunidades no tienen sistema de reciclado. O sea, no sé si habrá algún macrocomunidad o algún ente que lo tenga, pero en general no tenemos ese tipo de agua. Entonces, cuando hablamos de agua no potable, hablamos de dos formas tenemos. O bien que esa comunidad disponga de un pozo, porque hay muchos pozos y si la comunidad tiene un pozo legalizado, etcétera, y puede utilizarlo, pues ahí tiene un agua que puede utilizar. O bien comprar agua no potable en cubas, que te lo suministran. Debes de tener algún depósito donde dejen ese agua y con una bomba pues se utiliza para regar. Manuel, otro asunto sobre el que se plantean bastantes preguntas sobre la posibilidad de hacer barbacoas en zonas comunes de las urbanizaciones. En espacios abiertos está prohibido por el decreto de sequía, por el riesgo de incendio que existe además, pero ¿cómo está la situación para un grupo de vecinos que se quieran reunir un fin de semana a hacer una fiesta? Claro, como bien dicen, en espacio abierto está claro que está prohibido por todo este problema que tenemos. Pero en espacios de comunitarios la norma no dice nada, con lo cual aquí tenemos que atenernos a lo que marque la comunidad de propietarios. Si la comunidad de propietarios no lo tiene prohibido, pues sí se podrán hacer esas barbacoas, siempre que entremos, que no molestemos a otro vecino. Pero no tenemos prohibiciones en este sentido. Lo que evidentemente sí que creo que tenemos que apelar al sentido común. Sabemos que ha llovido poco, que está todo seco. Igual no es el verano más propicio para ponerse en una zona común donde tenemos las hierbas secas o los árboles más o menos secos, ponernos a hacer barbacoa porque podemos tener un problema, claro. En ese sentido, ¿estáis haciendo recomendaciones a vuestros usuarios? Sobre eso todavía no, pero la verdad que me lo voy a anotar y vamos a hacer algún comunicado a los compañeros, porque creo que debemos de tener en cuenta esto, porque la situación ya estamos teniendo mucho calor, entiendo que llegue el mes de julio que haga mucho calor o agosto y tendremos que tener mucha precaución con esto. Otro asunto que está dando mucho que hablar, porque la normativa cambia a partir del 1 de julio, es la situación de los ascensores. Sí. Y eso además va a generar en muchísimas comunidades de propietarios cambios a corto o medio plazo, ¿no? Sí, entra una nueva normativa, ya llevamos años esperando que entrara, se publicó en abril y entra ya de hecho el 1 de julio. Y tiene varias cosas importantes. Lo que marca esta normativa son elementos de seguridad, son una serie de elementos de seguridad que en algunos casos eran recomendados y ahora serán obligatorios, como que las puertas tengan una cortina
para que no, la cortina antiataplamiento, ¿no? Que la puerta se abre hasta de 1,60 m, con lo cual prácticamente cubrirán toda la puerta y evitaremos muchos de estos problemas. Control de sobrepeso, que para cuando el ascensor llegue a su sobrepeso que no funcione, y alguna serie más de elementos de seguridad. Y una cosa también importante que hay es que se pasa una inspección técnica por un organismo independiente cada 4 años, y ahora también habrá que pasarla cada vez que se cambie de empresa mantenedora. Es decir, si el ascensor te lo mantiene una empresa y cambias de contrato, pues tienes que hacer una inspección previa, igualmente de un organismo independiente, que te diga el estado en el que se encuentra ese ascensor. Y además, aunque la inspección era obligatoria y tienes que hacerla cada 4 años, ahora también desde el 1 de julio a la empresa mantenedora de ascensor que mantenga un ascensor y esa comunidad no haya pasado esa inspección técnica, están obligados a comunicarlo a industria y parar ese ascensor. Con lo cual, si hay algún ascensor que no tenga esa inspección hecha, deberían de hacerlo ya, porque a partir del 1 de julio empezarán a ir parándolos. ¿Tenéis una estimación de cuántos ascensores, cuántas comunidades van a tener que cambiar o adaptar los equipos que tienen en sus edificios en la provincia de Málaga? No tenemos un número exacto, pero van a ser un número bastante importante. Todos los elementos, todos los ascensores de nueva construcción seguro que cumplen todas estas normas, pero igual yéndonos muchos años atrás, habrá muchísimos ascensores que habrán que ir pasando eso, y conforme vayas pasando la inspección de industria, pues te irán marcando los elementos que debes de modificar. En algunos casos pueden ser cuestiones sencillas o fácilmente subsanables, pero en otros casos la situación puede ser... sí, claro, puede tener un precio mayor. ¿No? Claro, si esto ya dependerá del estado del ascensor, del tiempo que tenga, de las adaptaciones que haya ido teniendo a lo largo del tiempo. Y de todas formas también cuando hacemos la inspección tenemos 3 tipos de faltas. Bueno, si pasa el ascensor perfecto, sin problema, pero luego tenemos faltas leves, graves y muy graves. Entonces, si son leves tenemos 4 años para subsanarlas, y las graves tenemos hasta 6 meses. Es decir, que no es cuestión de... Bueno, hay un tiempo prudencial, pero sí que es cierto que al final tocará rascarse el bolsillo. Cada comunidad, dependiendo de su tipo de ascensor o ascensores que tenga, pero al final algo habrá que rascarse el bolsillo. ¿Habrá ayudas públicas para que las comunidades puedan afrontar esos cambios? Pues de momento no hay ninguna ayuda que conozcamos que haya salido a ese respecto. Pues Manuel, esos son los 3 asuntos más candentes ahora mismo en la actualidad de vuestro día a día, pero también tenéis otras muchas cuestiones que tenéis que resolver. ¿Qué es lo que más trabajo genera a los administradores de fincas en una provincia como la nuestra, eminentemente turística? Claro, bueno, ahora sobre todo, ya que estamos en esta época, pues ahora llegan sobre todo donde tenemos comunidades de costa, pues las reuniones de la costa, es decir, los propietarios que viven fuera, que vienen a pasar su verano y demás, que necesitan tener, porque igual vienen a pasar 2 meses a Málaga o 3 meses, pues las comunidades esas las tenemos que tener perfectamente preparadas para cuando ellos lleguen o estén llegando, que esté todo listo. Entonces son unos meses en los que hay que trabajar mucho para que la comunidad esté perfecta, para cuando lleguen en verano funcione todo como la seda. Comunidades que durante el resto del año tienen una actividad mínima y que ahora están al 100%, ¿no? Claro, sí, hay comunidades como estas, ¿no? que vive un número determinado, pequeñito de personas, que son las que viven todo el año, o las que vienen puntualmente, pero cuando llega el verano pues se masifica, se llena con todos los usuarios, y bueno, pues tiene que estar todo perfecto. Esa es vuestro día a día. Ese es nuestro día a día, sobre todo ahora de verano. Luego, las cuestiones que os dan más quebraderos de cabeza. Bueno, al final nosotros... Dependiendo de la zona, supongo. Claro, y al final nosotros somos un poco los que hacemos de mediación en el edificio. Tenemos que tener el edificio mantenido, que cumpla sus normas, y luego también la convivencia. Tenemos que hacer siempre un poco de nexo y de hacer buena relación entre los vecinos, y muchas veces hay que mediar en conflictos. ¿Ha empeorado eso últimamente? ¿Hay más edificios en los que haya más problemas de ese tipo? Sí, yo creo que esto después del COVID y demás, yo creo que, no sé por qué, estamos con la piel más fina, ¿no? Digamos, y muchas veces notamos que las personas se alteran, muchas veces por cualquier cosa, o la falta de comunicación. Los grupos de WhatsApp son tremendos.
porque bueno, cada uno pone lo que quiere en el grupo y el otro lo interpreta como cree, y muchas veces hacemos una montaña cuando a lo mejor dos personas hablando lo hubieran solucionado en un minuto. Y bueno, yo creo un poco que es esto, que creo que muchas veces falta de comunicación. ¿Qué os toca a vosotros en esos grupos, ser moderadores? No, los grupos no debemos de estar. Los grupos son de vecinos, el administrador ahí no pinta nada. Además que tenemos una responsabilidad sobre lo que ahí se dijera y no podemos estar en los grupos de cada comunidad que gestionamos, si no sería imposible. Pues queríamos tomar el pulso a una actividad que la tenemos cada uno de nosotros en nuestra comunidad de vecinos, y que en los últimos meses, como decíamos al principio del programa, bueno, pues ha dado mucho que hablar por asuntos relacionados con esa situación del alquiler turístico, de los alojamientos turísticos, y también por la sequía y todo lo que ha conllevado la falta de agua en nuestra provincia en los últimos meses. Bueno, pues nada, aquí estamos para resolver las dudas que tengáis, que tengan los ciudadanos. Estamos dispuestos a trabajar en pos de que, bueno, de que la convivencia sea la mejor posible y de, bueno, que entre todos podamos sacar esta situación adelante. Pues Manuel Díaz, gracias por estar en A Fondo en 101 Televisión. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. A todos ustedes, no se vayan, enseguida vamos a hablar de otro asunto que también tiene mucho que ver con el verano, vamos a hablar de incendios. Seguimos en A Fondo, hoy estamos hablando de cuestiones que tienen mucho que ver con la actividad de estas fechas. Antes hablábamos del rellenado de las piscinas, del cuidado de las zonas verdes, de las barbacoas, y ahora vamos a hablar de nuestra seguridad durante el verano. Nos acompaña el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos en Málaga, Manuel Marmolejo. La actividad del servicio contra incendios aumenta notablemente, no solo ya por los incendios forestales propios de estas fechas, que esperemos que este año no sean noticia, sino también por el incremento de la población en la Costa del Sol, que hace que los bomberos tengan más trabajo durante estos meses. De esa actividad, del futuro del Consorcio Provincial de Bomberos, con el incremento de efectivos y las nuevas infraestructuras en las que están trabajando, vamos a hablar en los próximos minutos con Manuel Marmolejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a aprovechar su presencia aquí para que nos hable también de las elecciones del domingo, porque además de ser responsable del Consorcio de Bomberos y de tener otras responsabilidades en la Diputación de Málaga, también es responsable de los procesos electorales en el Partido Popular de Málaga. Supongo que satisfecho con los resultados de este 9 de junio, ¿no? Yo creo que muy contento, ¿no? Porque llevamos 25 años sin ganar unas elecciones en la provincia de Málaga, una europea. Y como bien decía la presidenta del partido otro día, llevamos una serie de torneos o serie de procesos electorales. Hemos conseguido en el Gran Slam de ganar una europea. Llevamos ya 4 procesos electorales por detrás que ganando el Partido Popular, elecciones tras elecciones. Y yo creo que es un respaldo total de los malagueños al Partido Popular y un voto en contra del Partido Socialista y de las políticas de Sánchez en la provincia de Málaga. No hay yo creo, una malagueñofobia a la provincia de Málaga y yo también puedo decir que Andalucía, ¿no? Eso de gobernar el Partido Popular de Andalucía y cada día con más respaldo, pues produce, yo creo, una fobia en el gobierno de Sánchez, ¿no? Y una dejadez en la provincia total, con una serie de problemas muy importantes que tiene esta provincia y que el gobierno de Sánchez pues no hace absolutamente nada, y eso al final se respalda en ese voto que nos dan los malagueños, esa confianza que nos ponen hacia el Partido Popular, y destacar que bueno, que hemos ganado en todos los grandes municipios de la provincia. El municipio más grande que tiene el Partido Socialista, donde ha conseguido la historia, es en Álora, ni en Cártama, que es el municipio donde gobiernan, tiene un gobierno municipal, que es el ayuntamiento más grande que tienen ahora mismo, han perdido las elecciones también, con una bajada de cerca del 14% de los votos. Ellos han ganado en Álora, pero también bajando un 7% el número de votos, y un potencial muy fuerte, que desde Nerja hasta Manilva, todas las franjas costeras, ahí el Partido Popular ha ganado, pero en muchos pueblos del interior. Si nos significamos que también en el interior tenemos un apoyo importante, y esto pues nos da
cada día más ganas, más fuerza para seguir trabajando ya en los problemas que tiene la provincia. La provincia tiene unos problemas muy importantes que resolver. El problema de la movilidad, el problema del tren litoral a la Costa del Sol, hacia Marbella, hacia Estepona, hacia Algeciras, el tema de la sequía, la falta de agua, que es un factor determinante porque es un factor fundamental para la economía malagueña. El sector primario es fundamental, no solamente el turismo, la economía, la agricultura es fundamental en esta provincia, en la economía de nuestra provincia, la movilidad, es decir, no podemos tener estos problemas que tenemos de circulación todas las mañanas, es decir, salir hoy a las 7 de la mañana a trabajar y encontrarte un tapón en todas las carreteras malagueñas. Sí, entonces ese de problemas que hay que darle soluciones porque el gobierno de Sánchez no se la está dando y bueno, hace falta un Partido Popular para que venga aquí y le dé solución a esta problemática que está teniendo esta provincia, ¿no? Obtuvieron un resultado, una victoria clara, como decía, además, sobre todo en los municipios con más población de la provincia, pero quizá uno de los datos más llamativos de las elecciones del domingo fue la falta de participación. ¿Qué le está pasando a Ciudadanos con las elecciones o por qué la ciudadanía participa tan poco en un proceso electoral como el del domingo? Bueno, son unas elecciones europeas. En muchos sitios poco más del 40%. Son unas elecciones europeas, es decir, no podemos comparar el dato de las anteriores europeas con esta porque, claro, en la 19 íbamos en algunas provincias íbamos con las municipales y hubo comunidades donde eran autonómicas, municipales y europeas, ¿no? Eso al final, pues, en las municipales es donde el listón de participación siempre suele estar más alto porque es lo que más te llega, con lo cual, claro, ya que vas a votar, votas también, ¿no? Cuando la elección ha sido por separado, pues siempre ha estado en una participación más bien baja, ¿no? Esta vez ha estado más baja, un pelín más baja que en años donde han ido solas, pero bueno, la gente como ve Europa como un poco, creo yo que lo ve como un poco lejos, cuando es muy importante. Creo que hay que valorar la importancia que tiene Europa para España, para Andalucía, para Málaga, porque las grandes infraestructuras, los fondos para esas grandes obras vienen de Europa. O las políticas agrarias vienen de Europa, el sector pesquero vienen con normas reguladas por la Unión Europea, con lo cual creo que deberíamos darle más importancia a este tema. Nosotros desde luego, hemos querido desde el Partido Popular transmitir esa importancia, hemos hecho una gran campaña, creo que ahí nunca he vivido una campaña de la europea como hemos tenido estas elecciones. La presidenta provincial Patricia Navarro nos puso las pilas y nos puso a todos a trabajar como si fueran unas municipales o unas autonómicas o unas generales y te digo que desde el punto de vista de organización, que yo soy responsable de la organización del partido, hemos tenido muchísimos actos. Yo en otros partidos he visto muy poco acto y eso al final se refleja también en el resultado, ¿no? Que la gente te ve que estás trabajando pues porque consigues un buen resultado electoral y eso creo que lo hemos conseguido, ¿no? Otro elemento destacado del resultado del domingo es el crecimiento de la derecha a la derecha del PP. Además, con la aparición en el escenario político de una nueva fuerza política. En España los resultados son todavía, los resultados que han obtenido estos partidos son menos importantes que los que han obtenido en otros países europeos, pero no sé hasta qué punto al PP le preocupa eso. Bueno, hay una figura que ha salido nueva, que el partido Se Acabó la Fiesta, ¿no? Donde ha sabido captar a un voto joven, un voto muy de redes sociales, muy de comunicación, muy del día de hoy en día. Bueno, pues ha sabido captar a ese tipo de votantes y bueno, pues verá que ha sacado un resultado de 800.000 votos en estas elecciones. Hoy venía un dato en el Diario Sur, creo que era, que decía que la provincia española donde más votos había consacado era la provincia de Málaga, ¿no? Bueno, pues hay un sector que no está contento o la que no llegamos todos los partidos como tenemos que llegar, o el mensaje no es, no lo captan, este tipo de personas no lo captan y sufren ese descontento pues con este tipo de personas que bueno, pues
que en el fondo, bueno, yo al final, tú dices, figuras sí hemos tenido muchas y hemos conocido unas cuantas y luego al final se diluyen, ¿no? Y al final partidos más centrados, partidos más con una estructura, pues al final aportan mucho más que este tipo de figuras que creo que son en momentos puntuales, pero al final, bueno, no hay que descartar que han sacado un resultado y han sacado 3 diputados, eurodiputados, ¿no? Vox sí sigue creciendo y se va consolidando. Vox ha tenido, yo creo, un buen resultado. Ellos han mantenido, es un partido que ha mantenido su línea de voto. Tiene un segmento de la población pues, que sigue apoyando a Vox y el Partido Popular pues ha crecido. Nosotros hemos crecido mucho. Es que nosotros estábamos de 13 diputados a 22 diputados, ¿no? El crecimiento creo que exponencial es muy potente, ¿no? Y creo que por eso creo que el gran triunfador de estas elecciones es el Partido Popular, ¿no? Y el gran derrotado creo que es el Partido Socialista. Dice, bueno, es que nada más que ha bajado un escaño, sí, pero ha perdido 2 millones de votos, que son muchos millones. Aquí puedes tener mucha bajada, perder muchos votos, pero que se ven pocos escaños, pero al final en votos son muchísimos votos, ¿no? Hay 2 millones de personas que han decidido no votar, no seguir votando al Partido Socialista, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Y el crecimiento que ha tenido el Partido Popular en número de votos, ¿no? Yo creo que esto sí tenemos que ir pensando que la gente ya está harta de los gobiernos de Sánchez, que empiecen a hartazgo y que este país pues necesita un cambio y que se convoquen elecciones generales lo antes posible, pues porque creo que hace falta ya un cambio de gobierno en este país, ¿no? Vamos a aparcar ya las elecciones, vamos a hablar de nuestra seguridad, del trabajo del Consorcio Provincial de Bomberos y del futuro de esta entidad. Estamos a las puertas del verano, los meses donde tenéis más trabajo, porque aunque los incendios forestales no son de vuestra competencia, pero al final siempre termináis interviniendo, bien porque hay zonas urbanas próximas o porque acudís en ayuda del propio Infoca. Estamos ante un verano complicado, dada la sequedad del terreno. Los datos dan esa perspectiva, ¿no? Que puede ser un verano muy complicado, ¿no? Es verdad que llovió en la primavera, cuando previo a Semana Santa, bueno, en Semana Santa, por desgracia, todo el mundo decía, bueno, pues ya ver en otra época, ¿no? Bueno, agua bendita necesitada por esta provincia y no ha vuelto a llover más, Ya están saltando algunos episodios. Ayer tuvimos uno en Manilva, hoy hemos tenido uno en Estepona. Son pequeños incendios, interfaces cerca del núcleo de población. Hace poco tuvimos uno en Mijas. Es decir, estamos teniendo pequeños sustos que operativamente pues rápidamente se reacciona. Hay una excelente colaboración entre el Consorcio Provincial de Bomberos e Infoca. Rápidamente estamos muy coordinados, rápidamente salimos los dos a la vez. Es decir, que nosotros cuando tenemos una interfase, como ha sido el caso de allá de Manilva o el caso de esta mañana de Estepona, pues hemos salido con nuestras dotaciones, pero rápidamente hemos llamado a Infoca en apoyo y ellos lo hacen también cuando ellos necesitan apoyo, nos llaman inmediatamente. Pero verá que el verano parece ser que va a ser puede ser bastante complicado, ¿no? Y contra más pase el verano, pues peor, porque hay más estrés térmico, el campo está más seco y todavía los grandes incendios que hemos tenido en esta provincia hemos tenido en los meses de septiembre. Es verdad que alguna vez hemos tenido alguno complicado en el mes de junio. Yo recuerdo en el 18, en el 23. El incendio de Mijas. El 22, mejor dicho, que fue el 22 fueron las elecciones, coincidió con unas elecciones autonómicas. Tuvimos uno en Benavís, que tuvimos que desalojar el municipio de Benavís, ¿no? Bueno, eso fue un incendio de 2 días que nos apretó bastante, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta. Nosotros estamos preparados con todos los medios, incluso nos estamos preparando desde el punto de vista de material y de vehículos más preparados para ese tipo de incendios, que no son de nuestra competencia, como bien has dicho, pero que sí estamos al lado de Infoca para apoyarlos. De hecho, incorporamos ahora... Los episodios que ha habido en los últimos años, es decir, en los últimos veranos, la provincia ha tenido incendios muy, muy importantes. ¿Os está haciendo que las alertas sean mayores para estos próximos meses? Sí, nosotros modificamos nuestro modelo de trabajo en el sentido de cómo actuar y con unos protocolos tenemos ya muy claros según el tipo de alerta que tenemos. Es decir, nosotros cuando tenemos
esto me ocurre en el invierno con el tema de la lluvia, ¿eh? Conforme las alertas meteorológicas nos van avisando puede ser una alerta amarilla, una alerta naranja por un tema de altas temperaturas, modificamos nuestro plan de trabajo en los parques, reforzamos los parques y tenemos más personal trabajando. Pero como te decía antes, nosotros ya nos estamos preparando al modus operandi de que cada vez vemos que tenemos más incendios forestales y tenemos ya más vehículos preparados para ese tipo de incendios forestales. El día 22 incorporamos 3 vehículos forestales nuevos, 3 bombas rurales pesadas que las vamos a incorporar a principios de julio, que son vehículos más polivalentes para trabajar en incendios forestales, ¿no? Nos viene bien a nosotros, más apoyo también a Infoca con este tipo de incendios. Y por suerte, bueno, no nos va a dar tiempo a incorporar este año al operativo las 90 personas que se incorporan al consorcio nuevas, pero eso va a ser un apoyo fundamental en la campaña del próximo año de tener 90 efectivos más trabajando de apoyo al consorcio, ¿no? Y no solamente en la campaña de verano, ya es donde todo el año vamos a tener más personal dedicado a la seguridad, ¿no? Que creo que es un factor fundamental en este consorcio, ¿no? El Consorcio Provincial de Bomberos necesita todavía completar ese mapa de instalaciones de despliegue en el territorio de la provincia. Se demandan nuevas infraestructuras, sobre todo en poblaciones pequeñas muy alejadas de los grandes parques, como suele ocurrir en la zona alta de la Axarquía. ¿Cuántas instalaciones de ese tipo os faltan? Ahora vamos a construir la última vamos a construir va a ser, bueno, el consorcio ahora pone en marcha, un parque nuevo que inauguramos en el mes nos lo entregan en el mes de noviembre y diciembre, que es el Parque Nuevo de Antequera. Ese parque sustituye al parque actual que tenemos en Antequera, nos lo llevamos más al núcleo urbano. Y la gente pregunta, bueno, el núcleo urbano está muy bien que eso se lo lleve para Antequera, pero para el resto de lo que es la comarca, bueno, es que el 86% de los incendios lo tenemos en el núcleo urbano. Entonces, esa respuesta, esa rapidez de ahorrarte 10 minutos en una intervención, pues es fundamental, y ahí lo vamos a tener. No quiere decir que alejemos la isocorona en los demás municipios. Prácticamente la variación es muy pequeña. Después inauguramos el Parque del Rincón de la Victoria, un parque nuevo, porque yo calculo que en año y medio lo vamos a tener terminado, ya está adjudicado, la obra va a empezar en breve, muy en breve. Ese va a ser el gran proyecto. El gran proyecto, porque además lleva todo el proceso de la oficina. Ahí va a llevar el Centro Provincial de Emergencia, va la sede del consorcio más el Centro Provincial de Emergencia. Y esa obra pues va a empezar ya en breve, ya está totalmente la obra adjudicada, ya está todos los contratos firmados, es decir, muy en breve, estamos hablando que sea cerca de 5 millones de euros de inversión. Va a ser un proyecto potente en una zona donde nos va a dar mucha operatividad, la zona del Rincón. Y sobre todo, bueno, yo lo que dice, las dependencias que tenemos ahora mismo pues son un poco, eran muy pequeñas, no podíamos crecer más. ¿El hecho de que el presidente sea el alcalde de Rincón de la Victoria ha tenido algo que ver en esa decisión? Para nada. El presidente también nos ha dado muchísimas facilidades porque nos han puesto el suelo a disposición, ha sido una cesión patrimonial además a la Diputación, nos han cedido el suelo y bueno, yo creo que todo tipo de facilidades, de todo tipo, no tiene sentido, es el parque de bomberos donde está ahora mismo. Si conocéis las instalaciones, yo creo que era una de las más precarias que tiene ahora mismo el consorcio de bomberos, son las instalaciones del Rincón, con el crecimiento exponencial que está teniendo el Rincón. El Rincón ya no solamente va a ser un retén, es que va a ser casi un parque central, pues porque ha tenido un crecimiento exponencial tremendo, ¿no? Y luego inauguramos un parque sí que es nuevo, este sí uno más en la que metemos en la provincia, que es el parque número 15, que es el de Pizarra Álora, que en un principio la legislatura donde gobernaba el PSOE en el consorcio lo situó en Álora, pueblo, y nosotros lo hemos sacado de Álora, pueblo, y lo hemos llevado a Zalea. Y de ahí, ¿por qué Azalea? Bueno, pues esto está consensuado con los dos alcaldes, Pizarra y Álora, y lo han visto perfectamente porque hemos puesto el parque justo en la salida de la carretera de la 356, la carretera que va desde Málaga hacia Ronda. Es una carretera que tiene muchísimos accidentes de tráfico, por desgracia. Se verá que esa carretera se va a duplicar ahora, se va a hacer tramos de autovía, pero bueno. Y luego en la entrada natural a los pueblos de Toló, Casaramonela, Junquera, Alozaina, lo que es Parque Sierra de las Nieves. Entonces veíamos fundamental que esos pueblos tienen una socorrona bastante larga, cercano a los 40 minutos, y ahí vamos a tener un
un periodo de acercamiento a esos municipios casi de 20 minutos, ¿no? Eso va a llevar, son 2 parques, un parque de bomberos y al lado llevan un parque para especialidades. Es decir, la unidad de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos, tenemos una unidad de rescate de montaña, y igual que una unidad canina, pues van a tener ahí una base de instalaciones y pretendemos además crear un equipo ya de guardia permanente, es decir, tener allí una guardia de 3 personas dedicada más que de tipo de actuaciones. Y luego otra guardia dedicada a lo que es las intervenciones normales, ¿no? ¿Dónde tenemos proyectos seguir creciendo? Pues tú lo has dicho bien, es en la zona alta de la Axarquía. Ahí tenemos una problemática con la zona que yo le llamo la Cuestecilla, que es una vez que subes Sayalonga, pasas Sayalonga, tiene pues los pueblos de Cómpeta, Arche, Canilla de Albaida, Sadía Salares. Ahí tenemos una parte que estamos tardando en torno a unos 45 minutos en llegar. Creo que es muy alta la isocrona. Y en su día, no sé tú que eres viejo en la zona de allí, se habló de un parque en Cómpeta, pero bueno, donde se quería ubicar el parque, nosotros no lo veíamos para nada, no era una cosa que no era nada práctica, y además los vehículos no podían estar en esa zona. Ya se está ya hablando tanto con el Ayuntamiento de Cómpeta y con Canilla de Albaida, que es donde pensamos que puede ir el parque de bomberos, cercano a un retén justamente un retén que hay de allí de Infoca, y construir un parque de bomberos allí, ¿no? Vamos a empezar ya en la zona entre Cómpeta, Canilla de Albaida, hacer un retén, efectivamente, hacer un retén allí, y ya tendríamos una zona mucho alta, más cubierta, ¿no? Y luego, bueno, pues habrá que mejorar. Estamos trabajando. En su momento se planteó la posibilidad de desplazar Periana al cruce de Puente Don Manuel. ¿Eso sigue estando sobre la mesa? Bueno, eso puede ser una opción. El Parque Periana es un parque que está mal ubicado. Yo lo digo claramente. Está mal ubicado porque está en un fondo de saco. Además, es que claro, tenemos Periana, pero al lado tenemos Colmenar. Es que es un parque que está en un punto intermedio que está igual de cerca de Belén Málaga que de Colmenar, ¿no? Está a 20 minutos y solamente se da servicio a sí mismo. De hecho, el parque de Periana ahora mismo es un parque que cuando sale casi siempre en apoyo de Belén Málaga, ¿no? Belén Málaga ahora mismo es el parque con más salidas. Es un parque que vamos a hacer un arreglo al parque de bomberos. Ahora nos vamos a gastar cerca de 1,5 millones de euros en inversión. Vamos a darle un cambio total al parque y vamos a darlo a ser el parque que va a tener más crecimiento de personal, ¿no? Vamos a dotarlo porque es el parque que duplica en salida al segundo parque con más salida del consorcio. El primero es Belén Málaga y el segundo Antequera. Pues Belén Málaga tiene el doble de salida que Antequera. Entonces, claro, también la población es muy importante, porque estamos hablando de un núcleo poblacional cercano a los 90.000 personas, lo que es Belén Málaga, pero en verano es que puede multiplicar por 2 y por 3 esa población. Sí, además ese parque tiene que atender las necesidades de luego tiene todos los municipios alrededor. Con lo cual, bueno, ahí estamos tanto mejorando mucho lo que va a ser la infraestructura, también tienen la... ¿Cuándo se va a hacer esa ampliación? No, ya está, el proyecto de ejecución ya lo tenemos ya, ahora mismo ya está el proyecto, va a la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Diputación, que tienen que supervisarlo, y conforme lo supervisen y nos den el ok, lo licitamos. Estamos trabajando el pliego también, el pliego de prescripciones técnicas y administrativas, y una vez que la oficina nos dé el visto bueno, licitamos ese parque y lo que tarde en hacer esa actuación, ¿no? Es un lavado de cara importante, modificamos internamente el parque un poco, le damos mucha mejor habitabilidad, crecemos por fuera, porque una de las cosas que hemos hecho muy bien, creo yo, y es gracias a la apuesta del presidente Salado y de creer en el consorcio de bomberos, pues la inversión que ha hecho la Diputación en una legislatura, la anterior legislatura, ha sido cercana a los 30 millones de euros. Hemos renovado ya casi el 85% de la flota, nos quedan muy pocos vehículos que estamos en estos momentos también renovando. Vamos a seguir incorporando elementos nuevos y novedosos, que ya los contaremos, los presentaremos, que van a ser, yo creo que vamos a ser pioneros en España. Es decir, hemos dado un vuelco a lo que es el consorcio en infraestructura, en material especialmente para los bomberos, en EPI, equipo de seguridad, en mejora en los parques, porque ya hemos hablado de 3 parques que estamos construyendo nuevos. Vamos a hablar de bueno, un arreglo del Parque Coín, que es un parque que tenemos como una serie de problemas, unos déficits, y tenemos que darle un cambio al parque por completo. El parque de
el Parque de Vélez Málaga y obras que se están haciendo en todos los parques, ¿no? Porque yo creo además de la infraestructura en las que tienen todas esas actuaciones en marcha o pendientes de desarrollar, quizá lo más importante es el incremento de la plantilla. Sí, la plantilla fue desde hace mucho tiempo necesitaban más personal y eso se notaba en el día a día del servicio. Ahora se van a incorporar 80 bomberos. Sí, 86 bomberos. 86. Sí, nosotros tenemos un problema de plantilla importante. Bueno, aquí hemos intentado sacar plazas, pero es verdad, no sé si se conoce que el consorcio tenía un problema de que los funcionarios que trabajan en el consorcio, todos eran interinos. Entonces, claro, los sindicatos no querían que entraran nuevos bomberos mientras su situación no se regularizara. Gracias a Dios ya estamos acabando el proceso de estabilización de la plantilla. Yo calculo que pretendemos que a final de julio puedan tomar posesión como funcionarios todos los bomberos, 222 bomberos que tenemos ahora mismo en la plantilla interina. Bueno, te hablo de bomberos, te hablo también administrativas, auxiliares, algunos jefes de parque, algunos sargentos que estaban ahora mismo de forma interina. Y entre medio hemos metido un concurso oposición de 16 bomberos por un lado y un concurso, una oposición libre de 65 plazas que se están examinando. Ya los dos procesos han pasado el examen y además que le quedan las pruebas técnicas, las pruebas físicas. Entonces yo calculo que a finales de julio tenemos los procesos terminados y en el caso tanto del concurso de oposición como las libres, luego quedará un periodo de formación de 3 meses y una vez que estén formados se incorporan también como funcionarios al consorcio. Así que al final de año vamos a estar en torno a unos 350 efectivos trabajando, ¿no? ¿Con estos efectivos se completan las necesidades del consorcio o siguen necesitando más? No, vamos a más porque vamos a crear un parque nuevo que eso nos obligará a dotar ese retén como mínimo con 16 personas, ¿no? Porque estamos hablando de una guardia de 3 personas, multiplicadas por 5 son 15 más un jefe del parque, 16, ¿no? Más los que se van jubilando, ¿no? Que tú vas pues reponiendo esa tasa de reposición. Y bueno, y alguna cosa más que se puede por ahí, no puedo hablar más, pero bueno, yo creo que esto podemos seguir creciendo, pero bueno, estamos ahí en unos temas metidos que estamos trabajando dentro del consorcio, ¿no? Pues vamos creciendo bastante, ¿no? Y hoy en día te puedo hablar como presidente del consorcio, soy presidente además de la Asociación de Consorcios de España, de Bomberos de España, de CONVE, que mañana tenemos la asamblea. Y hoy en día somos un modelo referente y tan así es que bueno, nosotros vamos a dar una ponencia allí donde contamos el caso Málaga, ¿no? Cómo se le ha dado la vuelta a este consorcio que en su inicio fue un poco polémico y que hoy en día es un modelo, ¿no? Manuel Marmolejo, muchas gracias por acompañarnos a fondo para conocer la actualidad de los bomberos a través del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Muy bien, encantado. Y a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos una semana más, seguir la actualidad de la provincia de Málaga aquí en A Fondo, en 101 Televisión. Buenas noches.